Quem fala sobre o tema Reforma Trabalhista Espanhola, Impactos e Repercussões é o Dr. Óscar Contreras Hernández, que é professor da Universidade de Castilha-La Mancha. O Óscar é professor de Direito do Trabalho e de Segurança Social na Espanha. Para presidir, a gente convida o Dr. Giuseppe Mendes, que é advogado, sócio do escritório Mendes e Mendes e membro da Comissão Nacional de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados. Então, aproveitem a palestra, porque ele tem muito para falar. Obrigado. Para começar, eu penso que vou dar a palavra à pessoa que todo mundo debe estar agradecida por este gran evento y que ha tenido la bondade de invitar a pessoa que está aqui, porque eu sou um mero professor universitário espanhol. Eu tenho um contacto com o direito desde a academia e formar parte de este lugar con palestrantes importantes. Parabéns, Thais, parabéns também, Dr. Mario. Eu quedei muito impressionado por escuchar a 10.000 quilómetros da União Europeia o Tribunal de Direitos Humanos da União Europeia e também sentenças do Tribunal de Justiça da Comunidade Valenciana. Parabéns. Por isso, antes da minha palestra, e pedindo desculpas porque eu não falo português com a qualidade suficiente para mostrar vocês o que eu quero falar aqui. Vou passar a palavra primeiro Giuseppe para que ele fale sobre minha apresentação e depois eu vou começar. Tá bom? Obrigado, Óscar. Obrigado também. Na verdade, eu nem esperava isso, mas aqui é um privilégio muito grande de poder dividir esse teu conhecimento com esse nosso público aqui bastante qualificado. Falar um pouco de reforma espanhola e reforma trabalhista brasileira nesse momento que nós estamos aqui nessa fase de transição, que a partir do dia 11 nós vamos viver uma nova face das relações laborativas, das relações laborais, e aqui ter a oportunidade de conhecer já os efeitos da reforma trabalhista, porque já que se utilizou como modelo, um modelo liberal já aplicado na Europa, temos aqui o professor espanhol que vivenciou o momento da montagem e da aplicação dessa legislação lá em 2012, ele vai poder aqui falar hoje para a gente de todos os reflexos e todos os problemas econômicos, micros e macroeconômicos que a União Europeia passa a viver, inclusive com mobilidade da mão de obra dentro dos 28 países que compõem a União Europeia. Muito obrigado, Óscar. Te agradeço novamente por ter aceito o nosso convite, estar aqui no Brasil, poder falar um pouco do que é a reforma trabalhista espanhola e fazer um estudo comparado com a nossa a partir desse momento, criando aqui um senso crítico a partir desse minuto. Um abraço. Obrigado. Bueno, hechas las presentaciones y también las disculpas respecto a mi poco fluido portugués, conviene hacer el reconocimiento lógico derivado de lo impresionado que estoy por lo que estoy viendo delante de mí. Una aclaración sobre el simposio y sobre el tema seleccionado. La verdad es que los desafíos del mundo del trabajo hoy, naturalmente, son, desde mi punto de vista, la hiperglobalización, la uberización de la economía, la revolución tecnológica, los fenómenos migratorios que tienen efectos sobre todos los países y algo que venía comentando con la doctora Fabiola en el taxi que nos ha traído hasta aquí, la desigualdad creciente entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Bien, no voy a hablar de ninguno de estos temas, que aunque más relevantes, creo que van a ser menos útiles. El momento actual donde la reforma trabajista brasileña está siendo debatida, mal debatida desde mi punto de vista, me ha hecho reflexionar sobre dos cosas. La primera es cómo este aspecto, que es importante por cuanto viene a efectuar un impacto sobre el modelo de convivencia social,
está eclipsando otros debates en este país, como es la elevada corrupción política, el trabajo esclavo, que en Belén he tenido la oportunidad de conocer con el doctor Giuseppe, afecta significativamente en muchos lugares, y también, y una vez más, cómo la violencia sigue eclipsando el avance también de este país, que yo creo que no se debe detener. La segunda aclaración es que para que mi intervención sea más útil voy a hablar de reforma laboral española. Me voy a hacer uso de unos pequeños esquemas para evitar que mi español no eclipse de alguna forma la calidad del simposio. Y bueno, me gustaría que los aquí presentes analizaran mi ponencia desde su propio punto de vista, ya sea como trabajadores, como empresarios, como abogados o como operadores jurídicos, porque la reforma laboral española ha tenido efectos en estos tres vectores. Y bien, así lo voy a hacer yo, teniendo naturalmente la suerte de tener 5 años de experiencia de la reforma laboral y de contar con un excelente grupo de compañeros, maestros, que en mi universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, se dedican al mundo académico y de una forma excelente nos están dejando prueba de los resultados de nuestra reforma. Y ellos son pues Antonio Bailos Grau, María José Romero Ródenas, Joaquín Aparicio, Amparo Merino, entre otros como Joaquín Pérez Rey. Bien, comienzo y no olviden que lo que yo traigo aquí debe ser evaluado desde su perspectiva, con el objetivo de que les sirva y puedan actuar de la mejor forma posible en los próximos años. Nota característica del sistema de relaciones laborales español que coincide con el sistema de relaciones laborales brasileño. El principio de jerarquía normativa por el cual la Constitución española es la principal norma reguladora garantizadora de derechos fundamentales y naturalmente de convivencia. Aquí en España se reconoce el derecho del trabajo y el derecho a la negociación colectiva. Elemento clave sobre el que después vamos a hablar, porque como así va a ser catalogada la reforma laboral brasileña, se consideró en su aprobación que era inconstitucional. Tenemos la suerte o la desgracia de que tuvimos respuesta del Tribunal Constitucional Español y veremos cuál fue el resultado. En este orden de prelación de normas deben saber los presentes que en España el Estatuto de los Trabajadores es la norma análoga a su CLT. Y aquí es donde se vienen estableciendo con carácter de mínimos las normas que fundamentan la relación laboral. Importante elemento que tienen que entender para que mi palestra sea de alguna forma útil. Los convenios colectivos en España son la principal fuente reguladora del marco jurídico de las condiciones laborales. Es decir, en ellos se vienen determinando cuáles son las condiciones que van a regir el contrato de trabajo y la relación laboral de los trabajadores. Bien, diferencia con respecto al sistema brasileño. Los convenios colectivos en España tienen tipificación sectorial, es decir, se negocian y firman convenios colectivos por sector: metal, madera, construcción civil. En ella las partes negocian y vienen dirimiendo cuáles serán, durante un periodo determinado de tiempo, el marco jurídico que va a venir regulando la relación laboral. Bien, aquí hay un elemento clave distintivo con su modelo y quiero que presten atención, porque aquí es donde la reforma laboral española estableció diferencias con el modelo anterior. Origen de la reforma laboral española, y aquí coincidimos. A partir de 2007 y 2008 se inicia una crisis económica con origen en los Estados Unidos, hipoteca subprime, que debido a la hiperglobalización se extiende a otros
países y continentes. Bien, en España, derivado de nuestra pertenencia al marco internacional y a la Unión Europea, también nos afectó directamente. ¿Qué supuso? Que de alguna forma la financiación de la economía y con nuestra crisis propia, que venía fundamentada en la hiperdependencia del sector de la construcción y de la financiación fácil, también se derrumba. Se derrumba, provoca caída del consumo interno, destrucción de empresas y naturalmente también de empleos. Esta fue la razón principal para que el gobierno español, que recibió el impulso de los mercados financieros y de la Unión Europea, de la cual forma parte desde 1986, aplicara, en primer lugar, una reforma constitucional, por la cual se venía a limitar el déficit del Estado. ¿De qué forma? Garantizando que el principal gasto público iba a ser garantizar la deuda soberana. Fue contestado naturalmente en el Parlamento por cuanto se entendió como una entrada en la soberanía del país por parte de organismos internacionales. No me detengo porque este no es el objetivo de mi intervención, pero es importante verlo por las coincidencias con sus reformas. Segundo elemento, se reforma el sistema de la seguridad social, haciendo más difícil el acceso a las pensiones y reduciendo su propia revalorización. Más efectos de la crisis financiera mundial y también de la propia crisis española. Y entramos. Reforma laboral. Tuvimos dos, pero sobre la que yo me voy a detener es la de 2012, que tuvo efectos naturalmente sobre derechos individuales y sobre derechos colectivos o de negociación colectiva. Sentido de la reforma, ya lo he incorporado, y la misma fue aquí. Los ideólogos neoliberales fueron los organismos internacionales como FMI, OMC y la Unión Europea, también grandes empresas y entidades empresariales. ¿Cuál era uno de los objetivos y sentido? Pues desregular e intervenir en el derecho laboral como respuesta a la crisis económica. Es decir, vino a entender aquellos que venían a imponernos su modelo de reforma laboral que la legislación del trabajo puede ser un obstáculo y al mismo tiempo un instrumento de intervención en la economía. La orientación clave, que fue criticada desde un primer momento, es que la reforma era fundamentalmente antisindical y falaz. Falaz porque vino a presentarse desde el gobierno con mayoría absoluta como si fuera urgente y necesario modificar el marco de relaciones laborales por la denominada crisis económica. Esto le permitió acudir a una norma como es un Real Decreto Ley que aprobó por mayoría absoluta sin la necesaria concertación social, consulta a las partes interesadas, negociación con los sindicatos y, en definitiva, en un procedimiento normal democrático. Quinto elemento que da sentido a la reforma laboral, conceptos clave. Flexibilidad interna, es decir, posibilidad de modificar las condiciones laborales de forma unilateral. Externa, entrar en la posibilidad de modificar el régimen de despido. Y negociación colectiva, vulnerando, como veremos, algunos principios constitucionales y de autonomía de la voluntad. Objetivos declarados de la reforma laboral española: reducir el desempleo. Somos campeones en la Unión Europea en tasa de desempleo, siempre ha estado de media entre un 15 y un 20%. La dualidad, es decir, la excesiva temporalidad en la contratación, y la rigidez. Los organismos internacionales acusaban al modelo español de ser excesivamente rígido. Rígido porque cuando llegaban situaciones económicas recesivas, venía a decirnos el orientador que únicamente cabía el despido y que no había posibilidades de modificación de las condiciones de trabajo. Quédense con estos aspectos para intentar responder
a las preguntas que yo voy a plantear y sobre todo si desde su perspectiva las principales alteraciones tenían una relación clara causa-efecto. Solo voy a hablar 4 de ellas y son principalmente colectivas, porque entre otras hubo una modificación en el régimen de contratación que posibilitó o dio entrada a un contrato denominado contrato de apoyo a los emprendedores, por el cual el legislador introdujo un contrato que vulnera la norma principal laboral española. ¿Por qué? Porque permite contratar con un periodo de prueba de 1 año, cuando en la norma o estatuto de los trabajadores se dice que el periodo máximo estará entre 3 a 6 meses. No me detengo ahí porque quiero que veamos las alteraciones más importantes desde la perspectiva de los derechos colectivos. Modificación del régimen del despido. Y piensen en los objetivos que el legislador nos vino a contar que eran necesarios para acabar con la rigidez del mercado laboral y reducir el desempleo. La reforma vino a reducir el coste de la indemnización por despido improcedente. Se pasó de una indemnización de 45 días a 33. El despido improcedente en España es aquel que no está justificado, que no está ajustado a derecho, porque a diferencia de su sistema, en España el despido es siempre causal. Otra de las medidas tomadas fue la facilitación del despido, clarificando y ampliando aquellas causas que por motivos empresariales podían poner en dificultades a la empresa. ¿Y cómo lo hizo? Aclarando de alguna forma el concepto jurídico indeterminado, situación económica negativa. Y cuando se produce, y así lo introdujo la reforma del 2012, una situación económica negativa, cuando se den 9 meses de reducción de ingresos en la empresa. A partir de ahí la reforma introdujo la posibilidad de que el empresario despida, individual o colectivamente, porque tiene un criterio objetivo, la reducción de ventas durante un periodo determinado. Otro elemento que introdujo la reforma laboral, la desaparición del control administrativo público previo para autorizar el despido. Antes de la reforma, la solicitud del despido debía someterse al control público, que valoraba si se estaba llevando a cabo, desde el punto de vista formal y de fondo, un despido ajustado a derecho. Bien, la reforma laboral española elimina el control previo a la vía judicial cuando éste, naturalmente, fuera judicializado. Hago un paréntesis. ¿Recuerdan cuáles eran los objetivos de nuestra reforma? Reducir el desempleo. ¿Esto tiene una clara relación con la facilitación del despido? Yo no la veo, pero cada uno de ustedes, desde su perspectiva, puede hacer su propio análisis. Segundo de los elementos clave, y son muchos, pero yo tengo que dar unas pinceladas de nuestra reforma que ha venido a modificar el marco de relaciones laborales en España. Y reitero que nuestra reforma laboral se aprobó en 2012. El legislador introdujo la posibilidad de inaplicar el convenio colectivo que naturalmente había sido negociado, firmado y aprobado por las partes concurrentes. En este caso, representantes de los trabajadores, sindicatos y empresa a través de sus representantes, que, reitero, venía a configurar el marco de relaciones laborales de cada sector. Bien, a partir de la reforma laboral se introduce la posibilidad de que el empresario, cuando tenga una situación de dificultad económica, y viene a decirnos el legislador, razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, tiene la posibilidad de inaplicar el convenio colectivo. Y en este caso todavía facilita más este modelo de flexibilidad interna. ¿Por qué? Porque parece ser que queda acreditado cuando se den 6 meses de reducción de ventas. Y el procedimiento es el siguiente.
La empresa solicita la inaplicación. Tienen que negociar las partes en un momento previo para ver si logran ese acuerdo, recuerden, de inaplicación de lo que dice el convenio. Inaplicación que, por si alguien duda, lleva a la situación de que las relaciones laborales se vienen regulando con carácter de mínimos, con lo que dispone en nuestro caso el Estatuto de los Trabajadores. Como normalmente no va a haber acuerdo, se somete ese procedimiento de inaplicación a arbitraje obligatorio. Arbitraje obligatorio que se entiende como una vulneración de la fuerza vinculante de los convenios y de la autonomía colectiva, porque es un tercero ajeno a la regulación de las condiciones laborales quien decide sobre la propia inaplicación del convenio colectivo, que viene a ser naturalmente un elemento atentatorio contra la propia fuerza vinculante de lo que entre las partes vinieron a negociar. Tercera medida que considero importante que los presentes conozcan. Introdujo el Gobierno, a través de su reforma laboral, la prioridad absoluta del convenio colectivo de empresa, incorporando legalmente la posibilidad de que, aun teniendo un convenio sectorial vivo, se pudiera acudir a un convenio colectivo de empresa siempre que éste fuera negociado. Intuirán que los convenios colectivos de empresa con carácter general en España vienen reduciendo las condiciones laborales de los trabajadores, porque la tradición en España es que los convenios colectivos sectoriales naturalmente venían a mejorar lo dispuesto legalmente con carácter de mínimos, en cuanto a salario, jornada y todos aquellos aspectos reguladores con fundamento de la relación laboral. Bien, esta reforma ha dado prevalencia absoluta a los convenios colectivos de empresa. Un elemento más, y con este voy a cerrar esta parte de mi intervención. La reforma laboral española en 2012 vino a limitar a un año la ultraactividad del convenio colectivo. Finalizado ese plazo, se aplica el convenio colectivo de ámbito superior si existe, y si no existe, se aplica la norma mínima. La traducción práctica es que ha supuesto en muchos sectores y empresas una devaluación salarial, por cuanto, finalizado el convenio, no se logra acuerdo para firmar otro, los trabajadores quedan desprotegidos desde el punto de vista de la cobertura del convenio colectivo y se acude a la fuente mínima de la relación laboral, que es el Estatuto de los Trabajadores. Aquí abro un paréntesis respecto a que los alarmistas respecto a la reforma laboral deben moderar su discurso, porque ni los abogados ni los tribunales y juzgados dejan de efectuar la necesaria tutela judicial efectiva. Y 2 años después, en España hemos tenido una sentencia del Tribunal Supremo que contradice lo que yo les acabo de contar. ¿En virtud de qué? De la naturaleza jurídica contractual adquirida. Condenó a una empresa que vino a ejecutar lo que yo les acabo de comentar. Finaliza el convenio, no negocia otro, paga salario mínimo y naturalmente responde la parte trabajadora con un fundamento legal claro, y es que se estaba vulnerando la naturaleza jurídica que había adquirido su salario durante años. Efectos generales de la reforma laboral española. Y aquí contamos con 5 años de avance, pero también se están produciendo, como me consta, en Brasil. La postura de empresarios y sindicatos fue naturalmente enfrentada. Los empresarios, a través de sus representantes, vinieron a hacer una lectura desde el punto de vista de la necesariedad de la reforma, pero de su insuficiencia. Ellos querían disponer de más elementos claros para poder organizar y configurar las relaciones laborales en su empresa.
Los sindicatos, lógicamente, la consideraron injusta y desproporcionada. Naturalmente, tal y como conocemos, el derecho del trabajo siempre históricamente ha venido a mejorar condiciones laborales injustas desde el marco de la perspectiva de un derecho tuitivo, equilibrador de una relación. Y esta reforma vino a hacer efectivamente lo contrario, como vamos a demostrar y como es evidente a 5 años vista. ¿Qué provocó inmediatamente la reforma? 2 huelgas generales, seguidas con bastante intensidad por gran parte de los ciudadanos. ¿Qué provocó sin duda? Y esto ya avanza, una pauperización de condiciones laborales, sobre todo de jóvenes, de parados y de trabajadores tercerizados. Se ha precarizado en muchos de estos colectivos y en determinados sectores la jornada, acudiendo a máximos, las funciones, que también la reforma laboral vino a ampliarlas sobremanera, el salario y los turnos. Y el efecto macro ha sido una devaluación salarial indudable. Otro efecto de la reforma laboral es que se incrementó el número de despidos individuales y colectivos. ¿Por qué? Porque si tú facilitas el régimen del despido, naturalmente la empresa va a acudir al mismo en vez de a otras medidas alternativas, que también fueron defendidas, recuerden la flexibilidad interna, pero que sin embargo en un primer momento la reforma no fue entendida de esta forma en el resultado práctico. ¿Qué ha supuesto también? Y esto es una nota para aquellos que estén relacionados con el mundo judicial, pues una limitación y un desincentivo a jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque el juicio de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa queda de alguna forma configurado por lo que entre aspas se vino a decir clarificación de la dificultad económica, es decir, 9 meses de pérdidas. Más efectos. Lógicamente hay una ruptura o hubo una ruptura de equilibrios entre trabajador y empresario a través de la huida del derecho del trabajo con la coartada de la urgencia económica. Indudablemente una vulneración de la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Básicamente el ataque a la negociación colectiva vino por la modificación e inaplicación de condiciones laborales que bien facilitó la reforma laboral. Supuso y supone una descentralización de la negociación colectiva, ¿a través de qué figura? De dar prioridad aplicativa a los convenios de empresa. Aquellos que la empresa, si encuentra una unidad de negociación, va a aprobar sin la intervención lógica y necesaria en España de sindicatos fuertes, que normalmente conseguían mejores condiciones laborales que las marcadas con carácter de mínimos. ¿Qué más ha supuesto? Pues una elevada litigiosidad que, como es lógico, presenta resoluciones contradictorias según los tribunales. Pregunta clave. ¿La reforma laboral española contada a través de unas pinceladas que yo acabo de hacer aquí de forma atropellada es inconstitucional? Los académicos, un gran número de abogados y juristas de reconocido prestigio entendieron que sí. Y por ello se presentó una cuestión de inconstitucionalidad, con un motivo general: la intervención excesiva del legislador en el modelo constitucional de relaciones laborales y la vulneración de la fuerza vinculante de los convenios firmados entre aquellos que históricamente vienen regulando la relación laboral. Los motivos concretos para fundamentar la vulneración constitucional fue que se atentaba, uno, contra la igualdad ante la ley, contra la tutela judicial efectiva, contra el propio derecho del trabajo reconocido en el artículo 35 de la Constitución y el artículo 37 respecto a la propia negociación colectiva como elemento clave regulador de las relaciones laborales. Bien, el Tribunal Constitucional, 3 años después, emitió su veredicto y tristemente el veredicto fue
validar la reforma laboral en su totalidad. La mayoría de miembros del tribunal votó a favor y se efectuó con una técnica de argumentación jurídica potente. ¿En qué basaba este apoyo mayoritario y aceptable? Sin embargo, tenemos un voto importante, un voto particular de un magistrado que, desde mi punto de vista, vino a desenmascarar lo que el resto de los miembros del tribunal dijo. ¿Y qué hizo fundamentalmente? Pues los 11 miembros del tribunal dijeron que la situación económica adversa, a través de un complejo pero simple marco justificativo, venía a argumentar pues todo lo que se había hecho respecto a la aprobación de la reforma. Y utilizando el canon de constitucionalidad, crisis económica, validó todo lo que vino a decir un legislador, mejor dicho, un gobierno que, como todos, al final acabará saliendo. Sin embargo, dejará un rastro que el resto de operadores jurídicos y la clase trabajadora se verá sometido al mismo. Situación del mercado de trabajo en España y efectos macroeconómicos. Esto es lo que ha acontecido en España. Y no sé si se va a efectuar de la misma forma en Brasil, pero intuyo que es sencillo que así sea. En 2008, España partía de un número total de trabajadores activos de 20 millones y medio. La crisis económica, como pueden ver los presentes, impactó en el mercado de trabajo y destruyó cerca de 3 millones de puestos, fundamentalmente del sector de la construcción y del sector servicios y de aquellos sectores menos competitivos. En 2012 se aprueba la reforma laboral y, como pueden ver los presentes, desde entonces tenemos un cierto crecimiento del número absoluto de trabajadores nuevos. Los números son defendibles y así ha hecho el Ministerio de Trabajo y Empleo en España que lo defiende. Sin embargo, los análisis más en profundidad vienen a determinar lo siguiente. Efectivamente, tenemos más empleos netos que en 2012. Sin embargo, hay menos horas trabajadas. ¿Cuál es, lógicamente, la justificación de lo que yo acabo de decir? Pues que hay muchas más personas subempleadas, es decir, trabajando menos horas de las que desean. Hay muchos más contratos a tiempo parcial y la temporalidad, es decir, aquellas personas sometidas a un contrato de trabajo de duración determinada, son en su gran mayoría los que están cubriendo los nuevos empleos que se crean. ¿Esto qué va a suponer desde mi punto de vista? Pues precarizar la próxima generación de trabajadores, de forma que cuando otra crisis económica impacte, y así será, todo este gran número de trabajadores precarios va a ser despedido. Traigo otro gráfico para que también se tome nota. Creo que rompe un poco mi discurso y también el discurso de aquellos que entienden que la reforma laboral era necesaria para intervenir en el mercado de trabajo, pero viene también a mostrar una justificación clara. La reforma laboral ha beneficiado más a los empresarios que a los trabajadores y la pérdida histórica de derechos queda patente. Como vemos, la crisis económica impactó bastante en el Producto Interior Bruto, dejándolo en términos absolutos en 1.025.643 euros, en millones de euros en 2013. Si nos fijamos, después de este momento ha crecido hasta casi situarse en el mismo nivel de 2008, lo que me permite establecer algunas conclusiones. ¿Qué ha supuesto la reforma laboral para grandes empresas? Que yo he de decir que eran los verdaderos destinatarios de esta reforma.
Pues una mayor productividad y competitividad por la reducción de costes. A través de también el uso masivo de la flexibilidad interna que les ha permitido inaplicar condiciones laborales, inaplicar convenios colectivos y modificar condiciones laborales. ¿Qué ha supuesto para los trabajadores? Una pérdida masiva de empleos, que sobre todo se produce entre el año 2010 y 2014. Segundo, una reducción salarial por el denominado efecto sustitución, del cual vamos a hablar posteriormente. Y una precariedad laboral basada en salarios bajos, en temporalidad y en contratos a tiempo parcial. ¿Qué ha supuesto, sin embargo, para la economía? Pues un incremento del déficit público por prestaciones por desempleo, porque todos aquellos que perdieron su trabajo acudieron, lógicamente, a la protección social del Estado en base a prestaciones por desempleo. Esto, en términos globales, acaba siendo un problema, por cuanto yo no tengo trabajadores activos que cotizan, sino que tengo ciudadanos pasivos que reciben del Estado. Las cotizaciones y contribuciones, así como el consumo privado, se han visto significativamente afectados a la baja. Y los conflictos laborales, la externalización y tercerización ha crecido, como es lógico. Tercerización, por cierto, que en España no tiene límites. El efecto sustitución del que hablaba tiene que ver con una medida que no se expresaba nominalmente en la reforma, pero que lógicamente ha acontecido, y es que facilitar, abaratar y dar amplitud al despido objetivo por causas empresariales, pues lógicamente implica una posibilidad de liquidación y ajuste de plantillas, y tenemos la certeza que desde 2012 esto está sucediendo. ¿Qué pasa? Que se generan nuevos empleos, que las empresas no se detienen, pero que sí mudan de formas de actuación. ¿Y qué se ha producido en gran medida? Pues un efecto sustitución que también se ve afectado por la subcontratación, externalización y tercerización, que a diferencia de Brasil, que ahora incorpora la amplitud de la tercerización, en España desde los años 80 es legal y desde los años 90 es una forma habitual de organizar la actividad productiva. Tanto es así que desde 2007 hasta 2015 ha habido un incremento masivo de las empresas que acuden a la subcontratación o a externalizar partes de la actividad. ¿Tiene por qué ser negativo o positivo? Bueno, permítanme que yo haga una serie de preguntas y voy avanzando en mi intervención. La tercerización de la economía, es decir, recurrir a externalizar partes de la actividad que considero no son útiles desde el punto de vista de la competitividad, ¿es beneficiosa? Bueno, ¿otorga mayor calidad al servicio? ¿Precariza el empleo? ¿Genera conflictos laborales? Me he permitido traer dos ejemplos. Barcelona está a día de hoy inmersa en multitud de conflictos. El más importante es que quieren independizarse de España. Otro es que tristemente en verano sufrimos un atentado. Y otro elemento que también impactó sobre la situación es que se provocó un conflicto laboral importante en agosto en el aeropuerto de Barcelona, el segundo con mayor tráfico aéreo. Les cuento el porqué. Los servicios de los aeropuertos en España venían siendo ejecutados por AENA, una empresa pública que, por cierto, fue privatizada en 2015. En Barcelona tenía aproximadamente 350 trabajadores que se dedicaban a los servicios de seguridad. Pues bien, AENA decide externalizar este servicio y otorgarle a una empresa multiservicios, primero fue Prosegur, después Grupo Eulen, los servicios de seguridad. Empresa multiservicios que
deben saber los aquí presentes que, a diferencia de otras empresas que se dedican a una o dos actividades, son el paradigma de la actividad productiva plurisectorial. Ellos hacen absolutamente de todo. Pueden ofrecer servicios de telemarketing, de seguridad, de vigilancia, de ingeniería. No me cuenten cómo, pero naturalmente estructuran su actividad y son capaces de hacer todas esas actividades. En España tenemos un conflicto respecto de ellas, porque la negociación colectiva, que como deben saber presenta convenios colectivos sectoriales, no tiene posibilidades de crear un convenio para estas empresas que se dedican a más de una actividad. A partir de la reforma laboral, estas empresas han acudido en masa a firmar sus propios convenios colectivos de empresa. Convenios colectivos de empresa que, respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, vienen fijando condiciones mínimas. Fue evidente lo que hizo Eulen cuando licitó para quedarse con la externalización del servicio de seguridad en el aeropuerto de Barcelona, y es que redujo sobremanera el coste del servicio y acudió, entre otras, a la sustitución de empleados, reduciendo plantilla y salarios en un porcentaje aproximado de un 20%. En definitiva, lo que vino a hacer para tener la posibilidad de ejecutar un contrato más barato, pues fue aplicar condiciones laborales precarias, basadas sobre todo en menores salarios y en contratos temporales, así como en plantilla insuficiente y exceso de horas extras. ¿Qué provocó en 2017? Pues los siguientes efectos. Lo primero, competencia desleal. Y es algo a lo que yo quiero hacer referencia. El dumping social derivado de aplicar condiciones laborales peores a trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar genera problemas empresariales desde la perspectiva de que estos trabajadores son precarios, están descontentos, trabajan peor y, sobre todo, generan un peor servicio. ¿Y dónde viene la competencia desleal? Pues desde el momento en el que concurren distintas empresas con diferentes costes a un mismo servicio. La precariedad de los trabajadores, en este caso, es evidente. ¿Y qué provocó? Un mal servicio y huelga. Huelga que naturalmente siempre es ejecutable por parte de la clase trabajadora, porque es el elemento clave para defender los derechos que, como en el caso español, se han venido perdiendo. Ahora bien, ayer tuve el conocimiento de que no todo es negativo y que la autonomía de la voluntad y sobre todo de sindicatos y empresas no está aplicando de forma masiva la reforma laboral, o sí, pero hay excepciones. Ayer mismo se modificó el convenio colectivo de la hostelería de Baleares, que se aplica a 137.000 trabajadores. Sindicatos y empresarios han firmado un acuerdo que denominan de empleo de calidad. Elemento clave, que rompe con todo el discurso que yo estoy dando hoy aquí. Se ha firmado un incremento salarial del 17% para los próximos 4 años, que va de un 5% a un 3,5% en el año 2021. ¿Cuál es el elemento clave de este acuerdo? Pues, lógicamente, obligar a las empresas tercerizadas a garantizar salarios si quieren competir y, por otra parte, mantener condiciones laborales dignas para que los trabajadores presten servicios en condiciones laborales normales, lo cual rompe con la dinámica neoliberal que se está implantando en la mayoría de países como los nuestros. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues, como acabo de comentar, salarios justos y dificultar sobre todo la entrada de empresas multiservicios que con su propio convenio tienen la posibilidad de firmar condiciones salariales a la baja. Conclusión general al respecto. Pues veamos, tampoco hay que ser alarmistas. Aunque la reforma laboral española o brasileña sea regresiva,
La autonomía, voluntad de las partes siempre puede de alguna forma luchar contra la misma. Y la aplicación de condiciones mínimas no tiene por qué ser la tendencia. Termino con algunas conclusiones y me pongo a su disposición para resolver las posibles dudas que hayan podido acontecer de mi intervención, con que el mismo motivo utilizado en las reformas laborales Brasil y España pues es sencillo de observar, y es la propia crisis económica, la deuda pública del Estado y la coartada de la rigidez de las leyes laborales. Ahora bien, tenemos una diferente coartada que diferencia muy bien lo que se motivó en su reforma de lo que también aconteció en nuestra reforma, y es que se vendió nuestra reforma como una medida de lucha contra el desempleo. Y en Brasil la coartada fundamental es que se precisa de mayor seguridad jurídica. La realidad es que al final se está utilizando la legislación laboral para flexibilizar el mercado de trabajo con carácter extremo. Las empresas disponen de mayores posibilidades para una gestión flexible de los recursos humanos, y esto puede ser defendible, pero yo tengo que ser crítico al respecto, porque gestión flexible, al menos en España, se está traduciendo como peores condiciones salariales para garantizar los beneficios y la sostenibilidad de la empresa. Hay una mayor precariedad laboral, derivada de, como hemos visto, peores contratos, peores condiciones, empleo parcial y subempleo, y una clara vulneración de los convenios que España tiene ratificados 87, 98 y 154. No obstante, y con esto quiero terminar, el derecho no solo es la ley ordinaria y los caprichos de un gobierno coyuntural que se somete a los dictámenes internacionales. El uso del derecho del trabajo como elemento tuitivo regulador de un equilibrio fundamental entre las partes no se agota con lo que dice la ley, y lógicamente operadores jurídicos, abogados de las dos partes, jueces, tribunales, siguen vivos y van a tener que interpretar la norma, y se va a tener que luchar desde el derecho para, lógicamente, acudir a una relación justa en virtud de los intereses propios. En definitiva, las reformas seguirán, pero nuestra capacidad de alterarlas también. Así que con esto me despido, agradezco mucho su atención y reitero mi felicitación para Giuseppe por el importante evento de hoy. Muchas gracias.